que es el tema de suicidio. Entonces, es un tema tal vez que para dentro de la parte de la psiquiatría nosotros decimos es una urgencia, porque cuando la persona está con intentos o ya con planificación de suicidio, también es una emergencia que necesita incluso en muchos casos estar internado. El suicidio es un acto letal que representa el deseo de morir de una persona. Entonces, la persona desea realmente terminar con su vida. Tal vez terminando dentro de la parte de los algunos datos y hechos del suicidio. El suicidio se dice que es la segunda patología dentro de las causas de muerte o de las defunciones entre los jóvenes o entre las personas de 15 a 29 años. Durante un año, por ejemplo, más o menos se suman casi 800,000 personas que llegan a suicidarse, lo que representa que más o menos en 40 segundos, en este momento incluso una persona se está suicidando. Entonces, en el mundo se dice una muerte por suicidio cada 40 segundos se está llevando a cabo. La mortalidad del suicidio incluso es superior a la mortalidad por las guerras. Muchas veces nosotros nos alarmamos y vemos la cantidad, digamos, cuando hay una guerra o se plantea, o actualmente, por ejemplo, que se está siguiendo una guerra, nosotros siempre asociamos con la muerte. Pero, sin embargo, no le damos la importancia de que el 57% de las personas se están suicidando y se está llevando un suicidio. También dentro de los datos que podemos nombrar, el suicidio generalmente se produce en un 75% de los casos en las personas de extractos o en los países de ingresos bajos o medianos. En general podemos decir el suicidio está más presente en la pobreza. En cambio, los países de altos ingresos, donde hay mayor cantidad de parte económica y un mejor nivel de estilo de vida, entonces el suicidio es menos. Las personas con qué se suicidan, o sea, con qué llegan más frecuentemente a suicidarse. Uno, están los plaguicidas. También el ahorcamiento, que es muy frecuente, y las armas. Aunque las plaguicidas, el ahorcamiento y las armas, generalmente los suicidios son más frecuentes, sobre todo en el sexo masculino. Vamos a ir viendo que es muy diferente cómo lo hace el suicidio las mujeres. Entonces, nuevamente repitiendo el concepto, el suicidio es un acto letal que representa el deseo de morir de una persona y terminar con su vida. El suicidio no siempre es una consecuencia. Muchos pensamos cuando una persona se ha suicidado, pensamos que esa persona estaba depresiva. No siempre. Vamos a ver que en otros casos también el suicidio se produce y sobre todo vamos a ver en los jóvenes, en las personas actualmente con muchos trastornos de personalidad, son aquellas personas que llegan también al suicidio. Algunas personas tienen la idea de suicidio, durante mucho tiempo van planificando, van pensando días, semanas, incluso años, que siempre hablan a la familia: me voy a matar, voy a morirme, que deseo morirme, pero en realidad nunca llegan a suicidarse. En cambio, otras personas lo hacen de forma impulsiva, generalmente en los que tienen trastornos de personalidad, los límites, los que son muy impulsivos, y en los jóvenes.
generalmente incluso por situaciones afectivas, o sea, rupturas amorosas, se han aplazado, muchos adolescentes y jóvenes de un día para otro llegan a suicidarse sin que haya habido depresión. También el suicidio, se dice que para el psiquiatra es algo grave porque hay que saber hacer la anamnesis, saber detectar realmente cuando el paciente está con planificación, realmente está con idea de suicidio. Por eso les decía, es una emergencia. Lo que dice que para lo que el cáncer es para el médico internista, donde también es un desafío el poder tratarlo. Dentro de la salud mental, el profesional puede manejarlo la mejor manera posible para que la persona no llegue al suicidio. Incluso lo puede internar, lo puede sedar, etcétera, pero la persona realmente que quiere suicidarse, lo tiene bien planificado, va a llegarse a suicidar en el momento o la forma más imprevista que nosotros pensemos, a pesar de realizar tratamiento, a pesar de tener el cuidado necesario. Es importante distinguir, y ustedes sobre todo como para poder distinguir, no es lo mismo un cutting, por ejemplo, que actualmente los jóvenes utilizan, que es la autolesión deliberada, que una ideación o una tentativa de suicidio o una persona que realmente ya ha hecho un acto suicida. ¿Ya? Entonces son términos diferentes que vamos utilizando y que es importante conocer, distinguir cuando nosotros estamos realizando la anamnesis, o sea, cuando estamos haciendo la historia clínica, el motivo, estamos en entrevista frente a un paciente con ideación suicida. La autolesión deliberada, que actualmente lo conocemos como cutting, son aquellos generalmente más frecuentes en los jóvenes, incluso que se pone hasta de moda, ha estado una temporada donde los adolescentes, los jóvenes, intentan producirse esa autolesión de dolor o de lesión autoinfligida, pero en ningún momento tienen intentos de morir, simplemente de hacerse los cortes, ya sea en los brazos, en las piernas, vamos a ver, en las partes del cuerpo donde no se ve. En cambio, la ideación suicida es el pensamiento que sirve de propio agente para la propia muerte. O sea, la persona ya está pensando en quererse morir. Generalmente es muy frecuente los pensamientos y la ideación suicida en los trastornos depresivos o en los episodios depresivos. El término intento de suicidio, cuando decimos que está haciendo un intento de suicidio, son aquellas expectativas y aquellos deseos subjetivos de que tiene la persona de realizar un acto autolesivo que finalice el objetivo con la muerte. Ese es el intento de suicidio. Lo ha hecho la persona, se ha tomado, no sé, en nuestro medio raticida, se ha tomado, ha intentado ahorcarse, etcétera, con ese intento, pero por alguna manera con el objetivo finalmente de llegar a la muerte. Ahora es importante valorar dentro de la ideación suicida la letalidad del acto suicida, porque no es lo mismo que una persona se tome 5 aspirinas o 5 paracetamoles, 3 antibióticos. La persona no se va a matar con eso, no tiene la letalidad suficiente que aquella persona realmente que ha planificado y ha deseado tomarse un plaguicida, por ejemplo. Entonces, el que toma las 5 aspirinas, los 5 paracetamoles, unos 10 antibióticos, obvio que no tiene la letalidad y no va a finalizar en la muerte, simplemente se autoagrede
y se le hace un lavado gástrico y finalmente sale. En cambio, a la letalidad es más grave cuando aquella persona realmente lo ha planificado y sabe lo que está buscando de la acción suicida. Entonces es importante también valorar la letalidad del acto suicida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un trastorno de personalidad límite, la persona lo que quiere es llamar la atención. O sea, quiere llamar la atención de ya sea de su pareja, ya sea de la familia, de alguna manera, y se toma, como les decía, 5 aspirinas o 10 aspirinas, por decirles, ya, aunque 20 antidepresivos con el objetivo de llamar la atención y avisa todavía de que se ha tomado para qué, para que le socorra, ¿no? Entonces, la letalidad es importante valorar. El término de suicidio, entonces, la muerte autoinfligida donde hay una evidencia implícita y explícita que la persona pretendía morir. Muchos, por ejemplo, dentro de la psiquiatría forense, lo que vemos, muchos de los asesinatos, de los quieren hacer comparar de que ha sido un suicidio, pero en el suicidio tiene sus características, por eso les digo, hay esas evidencias implícitas o explícitas de que la persona realmente se ha suicidado, ¿no? La tentativa de suicidio. ¿Qué es la tentativa de suicidio? Es el comportamiento de la persona de autolesionarse, con el resultado que puede ser no mortal acompañado, donde hay también evidencias implícitas o explícitas de que la persona pretendía morir. Entonces, la tentativa es aquella persona que ya lo realiza, donde hay una evidencia de que se ha intentado, ha utilizado, ya sea plaguicidas, ya sea medicamentos, sustancias psicoactivas, pero ha hecho el intento del suicidio. La tentativa de suicidio fallida también es otro término importante que tenemos que conocer para ver el comportamiento altamente lesivo, donde también ha habido las evidencias, donde podemos demostrar que realmente la persona intentaba suicidarse, que ha dejado carta, que se ha despedido, etcétera, de que la persona pretendía morir, pero fue interrumpido en el intento antes de que se produjera. Citado, no sé, de alguna manera, pero han interrumpido el intento que se produjera el daño o físico o que llegue a la muerte. Entonces, a ese se pone el término de tentativa de suicidio fallida. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, pero es lo que les estoy queriendo decir, que hay diferentes aquí, por ejemplo, le falta la planificación, porque el que realmente quiere suicidarse lo planifica hasta el mínimo detalle para que no falle, porque ha tenido varias tentativas de suicidio y de alguna manera han sido fallidas. Entonces, la persona que quiere suicidarse realmente se suicida. Incluso estándose internado, yo he visto en el psiquiátrico pacientes incluso que tienen, donde se les pone, por ejemplo, dentro de la internación, absolutamente con nada que se pueda suicidar. Y un paciente, no sabemos de cómo, con el guatito del tenis, incluso ha llegado a suicidarse, ¿no? Como les digo, la persona que quiere suicidarse lo planifica y lo hace de la... nos sorprende de la manera como lo piensa y cuando quiere realmente suicidarse. El suicidio, ¿cuáles son los factores que llevan al suicidio? En el sexo es importante, porque el que llega a suicidarse, o sea, son más los varones del sexo masculino. Se dice de 4-1 en comparación con las mujeres. Entonces, como los varones llegan más
realmente a no fallar sus intentos, llegan a suicidarse. En cambio, la ideación, el pensamiento suicida es mayor en las mujeres. Son las personas, las mujeres, son las que permanentemente hablan, amenazan, dicen, hablan de los intentos de suicidio o hacen tentativas de suicidio, pero que generalmente van a terminar en fallidas. Los hombres, o sea, los de sexo masculino, generalmente, ¿con qué se suicidan? Utilizan más las armas de juego, entonces, que son las pistolas, el ahorcamiento y lanzarse de lugares elevados. En cambio, el suicidio, la forma como planifican las mujeres para el suicidio, es con sobredosis de sustancias. Por eso tal vez llegan menos al suicidio mismo, porque utilizan generalmente las benzodiazepinas, o sea, tomarse, no sé, 20 clonazepams, 10, o tomarse antibióticos, otros medicamentos que, o antihipertensivos, los que tengan, pero con sobredosis, ¿no? Buscando precisamente morir de esta manera. Utilizando los venenos en nuestro medio, utilizan mucho las partes de las plaguicidas y las raticidas, que son los venenos para animales, sobre todo para las ratas. Y en algunos casos el arma de juego. Entonces, generalmente es ese orden que se va utilizando para los suicidios. La edad. Las personas jóvenes intentan suicidarse con menos frecuencia, pero logran más su cometido. La mayor parte de las veces, entonces, los jóvenes cuando realmente intentan o se suicidan, ya sea en forma impulsiva, por eso vemos muy frecuente personas que se lanzan, que se ahorcan, etcétera, entonces son la gente más joven. Los hombres del sexo masculino, los hombres, la incidencia generalmente entre la edad en que se suicidan son por los 45 años. En cambio, las mujeres que tienen ideas, pensamientos o intentos suicidas o se suicidan es después de los 55 años. En la raza, principalmente los que llegan a suicidarse más son los que tienen la raza blanca. En la religión, históricamente decimos los que más llegan a suicidarse son los judíos y los protestantes. En cambio, los católicos, por ejemplo, tal vez porque nos inculcan que es un pecado, o sea, de alguna manera va deteniendo que el suicidio no es bueno, ¿no? El estado civil también es importante. Por ejemplo, ¿quiénes son los que más se suicidan? Los que están divorciados, los que están solitarios o solteros, los que generalmente han perdido a la familia o son solitarios. En cambio, el matrimonio disminuye el riesgo del suicidio. Pero también existen los suicidios de aniversario. ¿Qué significa? Cuando también hay matrimonios muy sólidos de varios años, 20, 40, hasta de 50 años, generalmente la otra pareja, el cónyuge, hacen los suicidios de aniversario, que quiere decir justo en esa fecha donde falleció su pareja, también se suicida. Entonces, en definitiva, decimos que la persona que está acompañada, que tiene pareja, tiene menos riesgo de suicidio. En cambio, las personas aisladas y con antecedentes familiares de suicidio, porque el suicidio, vamos a ver también que es de tipo hereditario. Generalmente, cuando hacemos la anamnesis, hay que indagar principalmente en los antecedentes familiares si ha habido suicidios en la familia. Y con seguridad que vamos a encontrar suicidios en diferentes grados de parentesco. El empleo también es un riesgo de suicidio.
en la situación actual, digamos, que vivimos, muchos de las personas desempleadas por la misma responsabilidad que tienen de la familia, de los hijos, siempre están con intentos de suicidio al no poder responder. Cuando hay, por eso decíamos, mayor pobreza, ¿no? Mientras más nivel económico, también hay mayor riesgo de suicidio por el mismo hecho de tener mayores frustraciones económicas. Entonces, también en quiebras, en problemas económicos, también la persona se suicida. Dentro de ¿quiénes son los que más se suicidan? Dentro de las profesiones, por ejemplo, los médicos, ¿no? Generalmente se suicidan ¿con qué? Con sobredosis de fármacos, obviamente por el conocimiento que tienen, entonces se suicidan. Dentro incluso de las especialidades, se dice, antes estaban en primer lugar los anestesistas, ¿no? También están los psiquiatras, que en muchos casos que trabajan en la parte de la salud mental, tienen los riesgos de suicidio. En otras profesiones, los policías, los dentistas, los artistas, los mecánicos, los abogados, son aquellas personas que también tienen los intentos de suicidio. El clima no tiene relación, pero la salud, o sea, la salud física, influye en muchos de los intentos de suicidio. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen cáncer terminales. Yo veo frecuentemente personas con intentos, con deseos, con pensamientos, incluso ya con planificación de suicidio en aquellos pacientes que tienen enfermedades de evolución crónica, los que tienen VIH, cuando están en grados más avanzados, en personas que tienen cánceres, donde prácticamente el dolor es insoportable en muchos casos. En definitiva, aquellas personas que han recibido en enfermedades crónicas y de pronósticos malos, entonces generalmente tienen la ideación y los pensamientos suicidas. Cuando la persona también ha perdido la movilidad, ya ha quedado ya sea parapléjico, cuadripléjico o prácticamente en una silla de ruedas, también es muy difícil cuando son personas jóvenes, sobre todo que han sido amputadas por algún accidente de tránsito. Entonces, frecuentemente pasan por esa etapa de los intentos o las ideaciones suicidas. Cuando hay desfiguración, cuando aquellas personas permanentemente tienen hemodiálisis, complicaciones renales, dolores crónicos intratables. Las personas que tienen tratamientos antihipertensivos, antineoplásicos o con corticoides, de alguna manera también estos medicamentos llevan a la depresión. Por eso es que hacen intentos de suicidio. Obviamente no todos los que son antihipertensivos se van a querer suicidar, no, sino que tiene que ver también con el rasgo de personalidad y cómo asumen una enfermedad de evolución crónica. Ahora, las enfermedades mentales. Definitivamente, muchos de los que sufren un trastorno mental, decimos casi el 95% de las personas que se suicidan o lo intentan siquiera suicidarse, son las personas que tienen un trastorno mental. El primer lugar, siempre, por eso decimos en los trastornos depresivos. Cuando la depresión no es curada, termina en un suicidio. Muchos de los que se suicidan diariamente, nosotros muchas veces los juzgamos, no lo hacemos, pero para el depresivo, el suicidio más bien es el alivio al sufrimiento que está viviendo. El que tiene la depresión tiene esos sentimientos así tan de desesperanza, de que ya no tiene sentido su vida y es un sufrimiento total.
donde la única solución que está encontrando es con la muerte. Por eso es que muchos depresivos llegan al suicidio. ¿Ya? Entonces son estas personas que realmente lo ven tan difícil la vida que van a encontrar el alivio a su sufrimiento con la muerte. Entonces, por eso muchos depresivos llegan al suicidio. Dice el 80%. Los pacientes que se suicidan en los trastornos depresivos generalmente son en las fases precoces de la enfermedad, porque la persona depresiva tiene un mal pronóstico si son personas, por ejemplo, con un rasgo de personalidad esquizoides, o sea, no se relacionan, se aíslan permanentemente, han tenido pérdidas, se han divorciado, han quedado viudos, son solteros. Esos aumenta el riesgo de suicidio y peor si está en un trastorno depresivo. También los meses posteriores a una alta hospitalaria son de mayor riesgo. ¿Por qué? En una depresión, estamos hablando de depresiones graves o endógenas o mayores que nosotros llamamos, donde no ha llegado, tiene el pensamiento, la idea suicida de quererse matar, pero no puede porque no tiene la energía suficiente para colgar, no sé si quiere ahorcarse, no tiene la suficiente energía como para poner una soga, una pita o de irse a comprar, porque no tienen la depresión esa energía. En cambio, por eso dice, cuando mejora, o sea, el antidepresivo ha mejorado, le ha aumentado la energía, la actividad y sigue con la idea suicida, ahí también es un alto riesgo de que pueden llegarse a suicidar. Ahora, otro de los trastornos mentales que es muy frecuente que va a quererse suicidar también es en la esquizofrenia, en la locura. Se suicidan durante los primeros años de su evolución, porque el paciente en la etapa de la esquizofrenia, que sabemos que es una enfermedad de evolución crónica que le va a marcar toda su vida, el paciente se da cuenta de que está mal, de que no está pudiendo conectarse con la realidad. Entonces el paciente intenta suicidarse. O también puede ser en la esquizofrenia cuando tienen alucinaciones de tipo mandatoria, donde las voces le están ordenando de que se mate, de que se suicide, de que generalmente entonces como parte de su psicosis en la esquizofrenia también pueden suicidarse. Les decía, los factores de riesgo generalmente son cuando están psicóticos en la esquizofrenia. Lo que les decía, las alucinaciones que les ordenan, o al huir incluso de sus delirios, de sus ideas delirantes de persecución, sobre todo que le están persiguiendo, le quieren matar, le quieren hacer daño, de que le están queriendo matar, más bien él lleva a suicidarse y no poder seguir. Entonces, en esos casos se suicida en la esquizofrenia. También vamos a ver que llegan a intentos o llegan a suicidarse los que tienen dependencia al alcohol. Sabemos que el alcohol o el alcoholismo, cuando llegamos a la misma enfermedad, también es una enfermedad de evolución crónica, ascendente, mortal, decimos, porque no tiene cura. Entonces, el alcohólico, por las consecuencias graves que está produciendo primero en su salud, porque deja de trabajar, pierde la familia, la sociedad lo estigmatiza. Finalmente, el paciente alcohólico también tiene trastornos depresivos y con ideas suicidas para no seguir. Se dice hasta el 15% de todos los alcohólicos tienen ideaciones en la etapa de su alcoholismo de suicidarse. Sobre todo dice más los de la raza blanca y en edad de jóvenes, ¿no? Asociado generalmente con trastornos de personalidad, los que son los antisociales o los que tienen conductas impulsivas.
incluso no están depresivos, pero son muy impulsivos, son aquellas personas que son capaces de autoagredirse sin pensar en un momento de crisis de ira o de enojo, pueden llegar también a suicidarse. Los que son agresivos, personas, entonces son todos aquellos que ponen en mayor riesgo a aquellas personas que consumen con alcohol. También quienes pueden suicidarse, los que consumen otras sustancias psicoactivas, o sea, otras drogas. Por ejemplo, con la heroína. Se dice que 20 veces más, sobre todo en los adolescentes, porque la dependencia a la heroína realmente es fuerte, que la persona, cuando no tiene la droga, cuando no se inyecta la heroína, realmente se quiere psicotizar. Entonces la persona, como no tiene la droga, es capaz de intentarse suicidar. También están acompañados, o sea, en mayor riesgo, los que tienen personalidad antisocial, los que tienen una vida de desorden, los que son muy impulsivos, los que son depresivos, obviamente aumenta más. Cuando hay sobredosis, intoxicaciones, entonces aumenta también los intentos de suicidio. Actualmente también se dice en los trastornos de ansiedad, sobre todo en los trastornos de pánico. Con la pandemia hemos visto que ha incrementado los trastornos de pánico. Con los que realizamos, por ejemplo, la práctica conmigo, vemos la mayoría de pacientes están con trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, pero dentro de los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, donde la persona realmente tiene ese miedo tan intenso y tan fuerte que tiene miedo y que puede llevarle incluso al suicidio. Los que tienen fobia social, los que no pueden, o los que tienen agorafobias, aquellas personas que les cuesta relacionarse o estar en medio de donde hay personas, etcétera, intentan también suicidarse. Entonces, estos y en muchas otras enfermedades, en los trastornos delirantes, alucinatorios, donde el contenido que les dice que se deben matar, también haciendo caso, digamos, de esas alucinaciones y esas ideas delirantes, entonces también pueden llegar al suicidio. Entonces, en conclusión, estamos diciendo de que no solo el suicidio es en la depresión, sino estamos viendo en otros trastornos mentales, en otros trastornos también físicos, también en los trastornos de personalidad, ¿ya? Bueno, la conducta suicida previa, o sea, alguien que ha tenido conductas, por eso en la historia clínica es importante ver los antecedentes, si ha habido tentativas de suicidio, porque la persona que ha hecho varios intentos de suicidio no es una sola vez, hacen hasta 2, 3 intentos, tentativas de suicidio que han sido fallidas. Entonces, es el mayor indicador también de que hay un riesgo de suicidio, ¿no? La etiología. Entonces, ¿por qué decimos que las personas quieren suicidarse? Hay la teoría sociológica y la teoría psicológica y social. Dentro de la teoría sociológica tenemos la teoría de Durkheim, que en estos últimos años ha cobrado mucha importancia porque de alguna manera los suicidios, por ejemplo, altruistas, que son aquellas personas que por su ideología política, ideología religiosa, por la excesiva integración al grupo, son capaces de suicidarse y matar a otro grupo de personas, pues por la alteración. Son los atentados que vemos frecuentemente, que son aquellas personas que son capaces y creen que ellos son héroes más bien por esta alteración del suicidio altruista. El suicidio egoísta son aquellas personas que no están bien integradas al grupo de personas, al grupo social, son personas muy esquizoides,
o con trastornos esquizoatípicos donde no están pudiendo responder o vivir en esta sociedad, por lo cual también llegan a suicidarse. El suicidio anómico es la integración a la sociedad alterada y no puede cumplir con las normas habituales de la conducta. O sea, son aquellas personas que también de alguna manera su conducta tienen como ideologías de que deben suicidarse como algo normal. Bueno, dentro de las etiologías, los factores psicológicos, tenemos tal vez la teoría de Freud, que dice que es aquella persona más de la depresión, aquella persona de la autolesión hacia un objeto de amor introyectado. ¿Qué quiere decir? Que es aquella persona que cuando se deprime, ¿no? Generalmente en la depresión, tiene sentimientos tal vez de desesperanza, lo que les decía, de vaciedad, de oscuridad en su vida, donde solo encuentran con el suicidio, o sea, con la muerte, el alivio a ese dolor que están viviendo. Otra teoría psicológica tenemos el de Menninger, que dice el hombre contra sí mismo. ¿Qué quiere decir? Donde la persona vive en un mundo tanto de hostilidad, de agresividad, de impulsividad, donde la persona permanentemente tiene este deseo de matar, o sea, anda enojado con la vida, irritado de la vida y desea matar a las personas, deseo de ser matado y deseo de morir. Tiene esos tres componentes que dice, ¿no? Entonces, esta es otra teoría psicológica que dice el por qué llegan al suicidio. Y actualmente las teorías recientes pareciera que son, así como dice, de fantasías. Las personas con muchos trastornos de personalidad actualmente que estamos viendo por las situaciones, no sé, familiares, crisis de valores, etcétera, los deseos de venganza. De repente aquella persona, yo he tenido pacientes que decían, me voy a vengar de mi pareja, ¿no? Matándome o matando a mis hijos y a mí mismo. Los que vemos, muchas veces vemos en noticias, donde lo hacen por venganza al esposo, venganza a los padres, venganza a los hijos. Como el suicidio está enfocado en esto, en vengarse, y que la otra persona queda con el sentimiento de culpa y lo culpe, y toda la vida quede con esto. Otros con deseo de poder, los que tienen, por ejemplo, trastorno de personal límite o borderline, cuando alguien en una relación, como tienen la alteración de una dependencia afectiva grave, como cuando les dicen, quiero terminar una relación, lo que ellos hacen tener poder, dicen, me voy a suicidar. Y hacen los intentos de suicidio, aunque no para realmente morir, o sea, suicidarse, sino se hacen intentos de suicidio con el objetivo de que no le abandone su pareja, ¿no? En otros casos, el de control o de castigo, lo que les decía, castigarles a las otras de persona y manipular. Otros en parte religiosa, la expiación, o sea, como para expiar, o sacrificio o restitución, que hacen muchas de las personas llegan a suicidarse pensando, ¿no? Un escape o sueño, o la reunión de los muertos. Yo he tenido la experiencia de una paciente que los papás andaban, pero todos los días asustados y le internaban frecuentemente en el psiquiátrico porque toda la vida se estaba despidiendo, no estaba depresiva, sino tenía el sentir cómo sería cuando muera, cómo se despediría, por eso se despedía de todos con la idea de querer morir, ¿no? Ese pensamiento. Otro autor, Aaron Beck, dice, la desesperanza, lo que les decía, ese sentimiento de que ya no tiene solución, sentido la vida, no tiene solución los problemas, no hay más que seguir, es el indicador de suicidio a largo plazo, que es un sentimiento que tienen los pacientes, generalmente los que tienen depresión. Los factores biológicos también es la causa.
Entonces, cuando hay una disminución de la serotonina en el sistema nervioso, o sea, el descenso del ácido hidroxiacético, entonces generalmente por eso es que nosotros cuando están depresivos, la depresión se debe tratar, porque regulamos esta serotonina, que también lleva a la depresión y esta depresión va a terminar precisamente en el suicidio. Y finalmente, la causa también puede ser genético, o sea, se hereda. La incidencia familiar es muy fuerte, de tanto los trastornos depresivos como también los suicidios. Generalmente dentro de una familia, cuando ha habido suicidio en la madre, por eso es que se le habla cuando una madre se quiere suicidar, le está poniendo una carga familiar fuerte, porque los hijos también van a decir, ¿por qué se ha suicidado mi madre? Y van a seguir estos pasos. Por eso es que son cadenas en la familia de que se van suicidando. Por eso es importante los antecedentes familiares. La conducta para suicida, lo que les decía, la autolesión, que en nuestro medio sí es importante hablar, porque en los jóvenes está el cutting, que es la autolesión, la autodestrucción localizada, pero donde el deseo no es morir. Y muchos vemos en los jóvenes. Generalmente son los solteros y están entre hasta los 20 años más o menos. Donde, ¿qué se hace? Los cortes en la piel. Se hacen generalmente con hojas de afeitar o cuchillo con cosas muy finitas y se realizan los cortes generalmente en las muñecas, ¿no? Por eso es importante valorar también en los brazos, en los muslos, en las piernas, en el abdomen, en el tórax, en lugares precisamente donde no se va a ver. Ellos no se hacen en la cara, en los lugares donde va a mostrarse, no. Por eso tiene la característica del cutting buscar lugares donde no son visibles. Generalmente esta conducta para suicida o el cutting que llamamos es una crisis de ira, en un momento de enojo contra sí mismo o contra los demás. Cuando se enojan, sienten ese alivio de tensión o deseos de morir, pero sin querer llegar a la muerte. Por eso son cortecitos que se realizan, ¿no? Pero en muchos de estos intentos de autoagredirse pueden llegar también al suicidio. También pueden hacer aquellas personas que hacen abuso de sustancias, tienen conductas para suicidas, los alcohólicos, los que tienen a consumo de sustancias psicoactivas, o sea, otras drogas, tienen también intentos de suicidio por el mismo hecho de su misma dependencia al alcohol o a otras drogas. Es importante también dentro de la historia clínica o cuando estén haciendo la anamnesis, ver las variables que aumentan el riesgo de suicidio. ¿Quiénes son estos grupos vulnerables? Aquellas mujeres o hombres que han sufrido, por ejemplo, abuso sexual. Por eso es tan penado porque el abuso sexual va a ser para toda la vida y son personas en cualquier momento siempre entran con problemas de intentos de suicidio. Entonces, los que han sufrido abuso sexual en la adolescencia o en la edad avanzada, cuando hay agitación creciente, o sea, cuando realmente tienen crisis de ira, de agresividad, de impulsividad. Cuando son personas que tienen alucinaciones, que ya les decía que les ordena. Cuando hay antecedentes familiares de depresión o de suicidio, sobre todo historias de suicidios. Ausencia de planes, también en aquellas personas que de repente no tienen un proyecto de vida, no saben qué va a ser de su vida, no estudian, no trabajan, no hacen nada, entonces son personas también vulnerables al riesgo del suicidio. Los que tienen bajo autoestima,
Entonces son aquellas personas que no se quieren, sienten que no sirven, no valen, ¿no? Y los beneficios secundarios que pueden, lo que hemos dicho, o lograr con el suicidio. En otro grupo también que son vulnerables son aquellas personas que son ya también disociales, que tienen conducta criminal, son los que son protestantes, los que tienen delirios, desesperación, desempleo, todos estos grupos entonces son grupos vulnerables de alto riesgo que hay que tomar en cuenta. Bueno, aquí está también resumido lo mismo. Los que tienen más altos riesgos son los que hemos dicho, sobre todo en los varones a los 45 años, y los que tienen menos, obviamente de 45 años, menos riesgo. Los que tienen más algo riesgo, hemos dicho, los que más llegan a suicidarse son los hombres de sexo masculino. En cambio, las mujeres tienen bajo riesgo, aunque son las que piensan más. En estado civil, y hemos dicho, los que tienen alto riesgo son pues los divorciados y los viudos. En cambio, los que tienen bajo riesgo son los casados. En el empleo lo mismo, los que tienen desempleados tienen alto riesgo y los que no, con trabajo. Las relaciones conflictivas, siempre las relaciones tóxicas que ahora actualmente llaman de parejas, cuando son muy conflictivas, entonces son de alto riesgo para el suicidio. En cambio, los que son estables, están muy bien, entonces son de bajo riesgo. Lo mismo de la familia, cuando la familia es funcional, está muy bien, es de bajo riesgo. En cambio, cuando hay una disfunción, hay caótico, hay violencia intrafamiliar, entonces hay mayor riesgo de suicidio. No sé cómo estamos con la hora. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se escucha? Se Hola. escucha, doctora. Ya. Bueno, esta parte lo vamos a pasar rapidito porque ya habíamos estado en hora. Entonces, estas preguntas para valorar el riesgo de suicidio. Estos son la Organización Mundial de la Salud, nos enseñan cómo preguntar porque nos cuesta hablar del suicidio. De repente en la entrevista, aunque esté depresivo, no le vamos a preguntar, ¿quieres matarte? ¿No ve? ¿Quieres morir? Entonces, cuando hablamos de sentimientos, por ejemplo, dice, ¿has sentido alguna vez que la vida no vale la pena? Tú le estás preguntando y el paciente te va a decir, sí, no, yo desearía morir. Y empezamos a hablar de la ideación y vamos valorando si es una ideación, hay una planificación de suicidio. ¿Ha deseado alguna vez que podría irse a dormir y no volver a despertar? Es otra manera de preguntar. Si te va, y los pacientes mismos te dicen así, quisiera dormirme y no despertar más. Sobre el pensamiento de muerte o autolesiones o de suicidio, ha pensado recientemente en la muerte. También las cosas han llegado hasta el punto de que haya pensado en sí mismo. Aquí hay entonces varias preguntas que podemos ir valorando. ¿Ya? Los pensamientos, cuando ya, por ejemplo, ha tenido riesgo suicida, o sea, han tenido pensamientos de autolesionarse o de suicidio. ¿Cuándo tuvo la primera vez esos pensamientos? ¿Qué le ha llevado a pensarlo? Entonces, preguntas que nos enseñan, como les digo, en la parte de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, para valorar el riesgo de suicidio, o sea, para ver si realmente esta persona se va a suicidar o no, ¿no? Cuando lo ven en consulta y te están hablando, lo ves que está con intentos de suicidio. Puede explicar lo que ha ocurrido cuando ya lo ha hecho la tentativa de suicidio, en qué circunstancias lo han realizado, qué le llevaron a cometerle, con qué habría ocurrido, cómo se sintió después. Entonces se va valorando, ¿no? Con todas estas preguntas que nos van enseñando cómo podemos empezar la conversación de hablar del riesgo suicidio. Si hay, por ejemplo, tentativas y reiteradas de suicidio, cuántas veces lo ha hecho, por qué, qué le ha detenido, qué ha ocurrido, etcétera, para poder valorar.
Si hay también alucinaciones e ideas delirantes que le están induciendo a quererse suicidar, también hay que valorar. También en las personas que creen que otras personas son responsables de lo que le está pasando, ideas de persecución, lo que les decía. Bueno, esta parte es importante hablar del tratamiento. Entonces, en el suicidio podemos prevenir. Por eso, haciendo una buena anamnesis, detectando a tiempo los suicidios, podemos prevenir. El suicidio con frecuencia se asocia por eso a la autoevaluación y el tratamiento adecuado. Y vamos a ver cuándo debemos internarlo y cuándo no, ¿ya? Muchos pacientes con sufrimiento intento o crónico o reciente se van a llegar a suicidar. Ya les he dicho, a pesar de hacer el esfuerzo de internarles, de hacerles, en el primer momento que puedan, se van a suicidar. Por eso es tan alto el grado de 800.000 suicidios por año que se están llevando adelante precisamente por eso. La evaluación del potencial suicida es lo que tenemos que hacer a través de la anamnesis, o sea, evaluar bien el estado de su salud mental a través del examen mental. Entonces vamos a ver vamos a profundizar el pensamiento, la parte del afecto, la parte de los sentimientos, y con mayor razón vamos a buscar si hay síntomas depresivos, porque ya les digo, el 80% de las personas que son depresivas son altamente con intentos de suicidio. En la entrevista generalmente podemos ver si es una ideación suicida, es un plan o ya ha habido tentativas de suicidio o está planificando. Precisamente eso es lo que valoramos en la anamnesis. Y según eso tomamos la decisión qué debemos hacer con el paciente. La evaluación del potencial suicida, generalmente, ¿quién se va a suicidar más? El que no tiene planes. De repente ya ha hecho su testamento, ya ha redactado, ya ha donado sus propiedades o ha tenido riesgos de sufrimiento reciente tan graves que no está pudiendo sobrellevar. Obviamente esa persona tiene alto potencial suicida. ¿Cuándo hacemos tratamiento ambulatorio y cuándo tratamiento hospitalario? No todos los pacientes se van a internar. Es una decisión clínica muy importante. Por ejemplo, no todos necesitan hospitalización, porque la ausencia del apoyo, o sea, de la familia, cuando la familia es muy nuclear y la familia o la pareja, digamos, es importante para el paciente que quiere suicidarse, entonces la familia es la que tiene que estar y el tratamiento obviamente va a ser ambulatorio. Valoramos la conducta impulsiva, o sea, muchos de los pacientes, no todos son impulsivos, son aquellas personas que sí o sí lo pueden hacer en cualquier momento. También puede hacerse un compromiso con el paciente para que llame al terapeuta. Generalmente por eso el terapeuta está dispuesto, porque las ideas o los intentos o los planes de suicidio generalmente son en la madrugada, cuando no está pudiendo dormir, donde tiene esos intentos de suicidio. Y lo que hay que lograr es la confianza para que pueda controlar y poderlos controlar en su impulsividad suicida. El médico debe estar en el tratamiento ambulatorio, debe estar disponible las 24 horas. Debe tener anotado él y de los familiares, y que un familiar, generalmente yo pongo un familiar que tiene que estar en los días más críticos, 24 horas tiene que estar al lado del paciente para evitar precisamente las conductas impulsivas. En caso de hospitalizarlos, generalmente en el hospital
lo que se hace, como les digo, se les hace incluso a muchos de los pacientes la sujeción mecánica para que no puedan realizar. Se les protege de de los medios donde no haya un vidrio, que no haya, hasta hay que cuidarles de las sábanas, porque hasta con eso intentan ahorcarse, ¿no? Entonces son situaciones cuando se internan, se los seda, se los cuida principalmente. Hay que disminuir el dolor psicológico a través del agente estresante del paciente. Por ejemplo, si es por una pérdida, por un duelo grande, digamos, donde el paciente no está tolerando, entonces hay que hacerle entender y hacer como psicoterapia de contención, encontrando estructuras de apoyo donde él encuentre y que reconozca que la vida es importante y que continúe. Ofrecerle una palabra alternativas al suicidio. Por ejemplo, si es una madre, ¿qué vamos a hablar? De los hijos. Entonces, decirles, por ejemplo, yo les digo a las mamás, si tú te suicidas, entonces, ¿qué va a hacer de tus hijos? Tus hijos los estás encaminando a esto, ¿qué va a hacer de ellos en el futuro? Y sí les contiene mucho los hijos a las personas que realmente quieren suicidarse. En los tratamientos hospitalarios, lo que les decía, como antes, la observación continua, el confinamiento y las medidas de contención para evitar el suicidio. Se les seda, incluso en las depresiones graves, incluso se aplica los tratamientos electroconvulsivos, como hacer descargas para que cambie la idea suicida. Se debe llevar un registro personal y de las pertenencias de los pacientes a su llegada. Lo que les decía, cualquier cosa que creas que se pueda suicidar, lo menos que piensas, lo puedes realizar. Son habitaciones cerradas con ventanas irrompibles, porque generalmente lo que intentan suicidarse es hacerse cortes, punzar. Una vez vi a un paciente que se cortó toda la yugular. Entonces son pacientes que no lo dudan cuando realmente quieren hospitalizarse. El tratamiento psicofarmacológico. Entonces, ¿qué les debemos dar a estos pacientes? Si hay depresión, obviamente antidepresivos, ¿no? Como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, la sertralina. Aunque estos tardan mucho, entonces nosotros generalmente los antidepresivos que tienen acción en 3-4 días incluso. Antipsicóticos cuando las ideaciones o los intentos de suicidio son permanentes, que hay que modificar ese pensamiento, entonces utilizamos los antipsicóticos. Y lo que les decía, la psicoterapia de aliviar ese dolor y darles alternativas para que puedan no tomar esa decisión de suicidarse. Hay que darles la seguridad necesaria. Hasta salir del cuadro igual pueden presentar un riesgo elevado. Lo que les decía, generalmente en las depresiones graves no se suicidan porque no tienen la energía, la fuerza. En cambio, pueden llegarse a suicidarse, por eso el 1%, incluso en un hospital psiquiátrico. Entonces, muchos de los pacientes que realmente quieren suicidarse es bien complicado. El suicidio puede prevenirse, ¿ya? En nuestro país nosotros todavía no tenemos un plan, ni siquiera tenemos aprobado la ley de la salud mental. Estamos en proceso, por lo cual yo creo que la salud mental sigue siendo la cenicienta, vamos a decir, de la salud. Es como que todavía no se visibiliza, no, por lo tanto no está tomado en cuenta, por lo cual hay altos riesgos. Obviamente aquí dice medidas preventivas eficaces, que sería hacer, por ejemplo, restringiendo el acceso a las medidas utilizadas, información responsable de los medios, introducción de políticas sobre el alcohol, identificación y tratamientos tempranos, formación del personal sanitario, seguimiento de apoyo a la sociedad. Tal vez todo esto, como les digo, en nuestro país todavía no estamos porque
todavía no está aprobado una ley, por ende no hay la parte económica para que se pueda hacer como en otras especialidades. Sin embargo, se está peleando para que, ojalá que, porque ya está en la Cámara de Diputados para aprobar la ley de la salud mental y hacer un plan, digamos, de poder mejorar sobre todo en general la salud mental y hacer la prevención pues del suicidio. Porque realmente, como hemos dicho, el suicidio en una persona cada 40 segundos se está suicidando. Mientras hemos pasado clases, si contamos cuántas personas han llegado a suicidarse. Y muchas veces nosotros lo juzgamos el suicidio como una cobardía, como algo, pero sin embargo en los casos de la depresión, realmente las personas ven con el suicidio el alivio a todo su dolor y sufrimiento psicológico que están viviendo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que ya me he pasado del tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctora, tal vez nos puede indicar dentro de del tratamiento farmacológico cuáles son los selectivos o en qué situaciones se utilizan, por ejemplo, si se trata de un paciente que apenas ha cometido el acto y se encuentra tal vez un poco neurótico. O sea, de esa manera, ¿cómo podemos manejar a un paciente que se encuentra en ese estado? Ya, ha hecho una tentativa de suicidio, obviamente ha fallido, ¿verdad? Ha fallado su suicidio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer primero a través de la anamnesia, a través de la historia clínica, vamos a ver ese suicidio, por qué causa es. En el fondo es por un trastorno depresivo. Primero tenemos que pensar si está depresivo, entonces vamos a identificar otros síntomas, si hay insomnio había antes de eso, falta de energía, sentimientos de desesperanza, de minusvalía, de culpa, donde está sufriendo el paciente. En ese caso hay una depresión. En ese caso vamos a dar los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos vamos a dar los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Les decía, por ejemplo, yo trabajo en la caja. Entonces, en la caja tenemos la fluoxetina, pero esta fluoxetina va a tardar como 14 días. ¿Se imaginan? Para que ese paciente mejore. Y en esos 14 días, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿De verdad se te va a suicidar? ¿No ven? Entonces, generalmente empezar en esos casos con antidepresivos de acción rápida. El más corto que tenemos es en 3 y 4 días, que es el escitalopram o la paroxetina. Si es ansiedad, lo que tú me dices, está muy neurótico, está muy ansioso en casos de ansiedad. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer? No se va, lo tengo que calmar, entonces voy a utilizar las benzodiazepinas. Podré utilizar, si hay ansiedad, y puedo manejar tal vez el alprazolam, tal vez el clonazepam, o lo tengo que finalmente, si está con una crisis y realmente quiere suicidarse y lo tengo que sedar, entonces utilizaré diazepam, levocine para sedarlo totalmente, ¿no? Entonces, generalmente este es el tratamiento psicofarmacológico. Obviamente, cuando viene porque los que han hecho intento del suicidio no van directamente a una valoración, sino que generalmente lo traen de emergencia porque se ha intoxicado, digamos, se ha tomado, no sé, por decirte, carbamazepinas, antibióticos, antiinflamatorios. Entonces, la primera cosa que va a llegar a emergencia es hacer el lavado gástrico. Una vez que pase el lavado gástrico, porque hay que proteger, ahí hacemos la valoración. Por eso, si está depresivo, es una forma impulsiva, tiene un trastorno y vemos la seriedad y vamos discerniendo por qué lo ha hecho. Por eso es que las preguntas que les he dicho para poder determinar cuán serio es el intento de suicidio.
¿no? Pero en la depresión misma, cuando nosotros detectamos, porque es el 80% de los que se suicidan son porque están depresivos. La depresión lleva al suicidio. Entonces, ahí sí dar antidepresivos, lo que les digo, y ansiolíticos. Incluso en algunos casos vamos a utilizar antipsicóticos para corregir ese pensamiento que está el paciente. En caso de que el paciente continúe y está con alto riesgo, entonces incluso se le interna por el suicidio, por el intento, las tentativas de suicidio altas que tiene de planificación, incluso a ellos se los sujeta, o sea, se les hace sujeción para evitar precisamente de que se autoagreda y llegue a suicidar hasta que pase, ¿no? Y empiece a hacer efecto la medicación. Paralelo a eso, entonces vamos a hacer también lo que les he dicho, la psicoterapia, que es ayudarlos a ver que el suicidio, la muerte no es la solución. Encontrarles fortalezas de que ya les decía, buscar que son importantes para esa persona seguir viviendo, ya sea los hijos, ya sea los papás, para los que son hijos, los papás porque sufren, ¿no? Entonces buscar alternativas y aliviar el dolor que está sintiendo esta persona, por eso se está queriendo suicidar. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces estaríamos con